En este día jueves vamos a hablar sobre los vencedores del Apocalipsis. Casi suena a nombre de película de ciencia ficción, pero nos vamos a dar cuenta que esto es muy real, no tiene nada que ver con la ciencia ficción y también nos involucra a nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy queremos aprender cómo ser del grupo vencedor, es decir, de aquellos que te temen, como hemos aprendido esta semana, y te dan gloria. Danos la sabiduría para aprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, el texto clave de esta semana era Apocalipsis 14:12, que podríamos decirlo es parte de todo el mensaje de los tres ángeles, y es un mensaje de victoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y la fe de Jesús. Y ahora, Pastor, la pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo es que estos santos llegan a ser esos santos que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús? ¿Y por qué es tan importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo? Muy bien, creo que precisamente el mensaje que hemos estado estudiando es un mensaje muy desafiante, porque tenemos que reconocer que para nosotros como seres humanos caídos, pecaminosos, no es fácil alcanzar el ideal que Dios tiene para nosotros. Y hablábamos aquí entre nosotros que ese ideal tiene que ver con obedecer a Dios, con guardar sus mandamientos. Eso es central. Por supuesto, ¿qué me impulsa para guardarlos? Es la diferencia entre alguien que puede ser considerado un legalista y alguien que realmente es una persona que ama a Jesús. Vamos a explorar de nuevo ese texto que nos habla de las cualidades o características de una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio eterno y lo ha incorporado en su vida. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo número 12. Muy bien, que como decíamos es ese texto que ha sido el texto clave, que es el texto clave de esta semana, y que dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Este texto, ¿sabe qué nos señala? Nos señala y como que nos dice, aquí está. Es como que alguien nos pregunta, mire, ¿y dónde está el florero? Yo le digo, aquí está, le digo, está buscando algo. ¿Por qué dice aquí está? Porque precisamente al final de la historia de este mundo, hay fuerzas opositoras a Dios, visibles e invisibles, las cuales prácticamente quieren asegurarse de que nadie en esta tierra sea leal a Dios. Notemos eso. Entonces Dios dice, pero contrario a lo que el enemigo cree que va a lograr engañar a todo el mundo, hay un grupo de personas que no se dejan engañar, y entonces el apóstol dice, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos. Es interesante que este grupo al fin del tiempo no es llamado a hacer resistencia, sino a ser perseverantes, a tener paciencia. O sea, no es llamado a hacer un motín, a hacer un levantamiento, no, sino a tener paciencia. Y por eso dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos. Guardan tiene que ver con lealtad. Es lo mismo que decía el apóstol Pablo a Timoteo, he guardado la fe. Dice él, he peleado la buena batalla, y menciona varias cosas y dice, he guardado la fe. En otras palabras, he sido leal. Dios tendrá en estos últimos tiempos, donde Satanás quiere gobernar el mundo entero, Dios tendrá un grupo leal. Un grupo leal que guarda los mandamientos de Dios, mientras que unos dicen que no se puede guardar, otros dicen que ya no existen, otros dicen que Dios los cambió, otros dicen no, nosotros tenemos la autoridad para cambiar los mandamientos. Mientras están todas esas mentiras, hay un grupo que se mantiene leal a Dios. Y sabe que podemos hacer una conexión aquí mismo en Apocalipsis de este grupo, y nos damos cuenta entonces en qué escenario le toca vivir
a este grupo y por esa razón necesitan una ayuda especial, que ya lo veremos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, está esa frase nuevamente. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 10. Bueno, que dice acá, el que sea sentenciado a la cárcel irá, el que sea sentenciado a espada morirá. Esto requiere paciente tolerancia y fe de parte de los santos. Muy bien, ahí está el concepto nuevamente. Aquí en mi versión dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Notemos, y esto está en el contexto, en Apocalipsis 13, encontramos a dos poderes que son los representantes de Satanás, son los representantes visibles de Satanás en este mundo. Y como Satanás odia a Jesús y odia a los seguidores de Jesús, estos poderes se encargan de hacerle la guerra al pueblo de Dios en la tierra. Pero noten cuál es la respuesta de ese grupo al cual Satanás se opone. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. O sea, aún a pesar de la oposición, de la persecución, ellos se mantienen leales a Dios, porque ellos temen a Dios, prefieren temer a Dios antes que temer a los hombres. Ahora, pastor, porque por lo que ha puesto el escenario, ¿cómo nos convertimos en esos vencedores que temen a Dios, que dan gloria a Dios, a pesar de las circunstancias? Porque ya cuando lo pone en el contexto de Apocalipsis 13, se ve que están luchando contra un poder opresor y no lo están haciendo, como usted bien decía, alzándose en armas, haciendo revolución, no, simplemente esperando pacientemente la voluntad de Dios. Bueno, creo que la clave la tiene, si notamos en Apocalipsis 13:10 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos. Pero en Apocalipsis 14:12, en Apocalipsis 14:12 hay una diferencia, y es que nos dice que guardan los mandamientos y tienen la fe en Jesús. La clave está en que este grupo tiene su fe viviente en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el vencedor. Amén. Porque Él venció, Él conquistó. Y gracias a la victoria de Cristo Jesús, ellos también se aferran a su victoria. Así que así como Jesús venció a las huestes del mal, y es lo que estudiamos en Apocalipsis 12, en los principios de este estudio, estudiamos que Satanás intentó destruir a Jesús, intentó tanto desde que vino a este mundo hasta sus últimos días sobre esta tierra, pero no pudo vencerlo. Quiere decir que la victoria de Jesús es nuestra victoria. En la Biblia se nos habla de vencer. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis, solo en el mensaje a las 7 iglesias está la promesa: al que venza, yo le daré. Esa forma de vencer se encuentra otras 4 veces más ahí en el mismo libro de Apocalipsis. Entonces, más de 10 veces se nos asegura de que es posible que el cristiano sea vencedor. Pero por supuesto, esta victoria viene a través de unir nuestra vida a Cristo Jesús. Recordando que va a ser una victoria doble. Cuando yo tengo mi fe en Jesús, o la fe de Jesús, es interesante que esto puede traducirse de ambas maneras probablemente. Y cuando yo tengo la fe de Jesús, es la fe que me garantiza que yo estoy salvo, porque Él me da su manto de justicia, y yo sé que al final, sé que esto cuesta a veces escucharlo y creerlo, pero yo lo creo. Al final lo que me salva no es mis buenas obras, no es lo que yo hice, sino es la fe de Jesús, es la justicia de Cristo en mi vida. Pero eso no me deja a mí pasivo, sino que la fe me lleva a la acción, y ahora en mi propia vida yo comienzo a ganar también mis propias victorias. O sea que el primero es la perfección de Jesús, el carácter perfecto de Jesús, y el segundo es el carácter que se va perfeccionando, mi carácter, que nunca podré decir en esta tierra, ya llegué, ya tengo mi carácter. Cada día encontraré nuevas batallas que librar y que ganar. Y ahora, pastor, para finalizar,
¿Qué le podemos decir a alguien que tal vez dice, sí, entiendo esto, pero no puedo vencer? No puedo vencer, tengo algo en lo que me siento derrotado, Satanás me toca, me vuelve a tirar al suelo y no puedo vencer. ¿Qué le podemos decir para que nos ayude además a orar por eso, pastor? Porque es un desafío que vivimos todos los días. Bueno, si usted dice que no puede vencer, tiene razón. Usted no puede vencer. Busque a alguien que puede vencer por usted, que puede darle la victoria, y ese alguien es Cristo Jesús. Amén. Creo que hace falta tener esa comunión con Cristo Jesús. ¿Sabe que en esa pregunta que me hizo recordé un testimonio reciente de una persona que entregó su vida a Cristo Jesús? El enemigo lo tenía absolutamente atormentado, se había metido en un mundo oscuro de música metálica, música rock, no dormía. Cuenta él su historia que escribía canciones de ese estilo, las tenía que escribir a las 2 de la mañana, y un día él reconoció en medio de toda la situación que tenía que entregar su vida a Cristo, buscó un lugar, finalmente él fue bautizado, y me llamó la atención que él dijo, aún después que me bauticé, yo me sentía todavía impotente, me sentía débil, pero esa noche, después de que se había bautizado, él hizo una oración al Señor y le dijo, Señor, ahora yo ya soy tuyo. Y él le dijo al enemigo, mira, si quieres, quítame la vida, no tengo miedo, porque ya pertenezco a Cristo Jesús. Y de ahí se le quitó ese sentido de impotencia, porque se rindió totalmente a Cristo Jesús. Gloria. De alguna manera, cuando nosotros decimos, bueno, es que sigo cayendo, es que no nos hemos rendido a Cristo, no nos hemos rendido completamente. Pero si nos rendimos completamente, recuerde que dice la fe en Jesús. La fe es el medio, fe es creer. Si tú crees en verdad, algo va a suceder en tu vida. Sé que va a ser una lucha, para mí ha sido una lucha, para todos los cristianos ha sido una lucha, pero es posible ser vencedores a través de la fe en Jesús. Queremos, pastor, que ore por eso, por nosotros, para que quien esté pasando en este momento por una situación así, hoy podamos decidir rendirnos a Jesús. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocer que hay victoria a través de Jesucristo, que podemos ser vencedores, conquistadores por tu gracia. Señor, en este momento tal vez no tenemos idea de que nos va a tocar en algún momento ser creyentes en Jesús cuando todo el mundo se oponga, cuando aún la vida esté en juego. Ayúdanos para que cuando ese tiempo llegue podamos ser leales a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.